Vale, pues la idea principal es ver algunas preguntas de la posición de C1 de Administrativos del Estado, que entran algunas preguntas de informática. No te iban a hacer las de ofimática, que eso es para verlas aparte, sino que hay alguna serie de preguntas que son relacionadas con la informática, son bastante técnicas y que es necesario verlas con un poco más de detenimiento. Son muy poquitas, pero al final todo lo que nos puede llevar a rascar un poquito para el examen, bienvenido sea. Lo primero que tenemos es, aquí tengo varios cuestionarios y como el temario que encuentro por ahí está un poco alejado de lo que después realmente se pregunta, porque entran sobre mucha historia de los protocolos, de cómo inició Internet y todo eso, y realmente las preguntas vienen a ser muy prácticas y muy llegadas al terreno del mundo real. Entonces, la forma de ver algunos aspectos de esto, o por lo menos para verlos en este resumen que vamos a hacer, será verlos a través del examen, y del examen hacemos una pequeña ampliación, algunos conceptos que más o menos tenga presente. Vale, aquí tengo, esto no sé qué examen es, administrativo libre, ¿vale? Estos son los exámenes de libre, los que vamos a ver del 2019. Hay unas preguntas de la ley general presupuestaria y todo eso, y luego ya empieza con temas de base de datos, ¿vale? Algunas cosas que me interesan ver están por aquí. Bueno, ¿cuál de estos no corresponde con un sistema operativo? Estos son cosas un poquito más sencillas. Al final son los sistemas operativos, ese software, ¿no? Ese programa de ordenador que sirve para administrar lo que tenemos dentro del equipo. Nosotros normalmente tenemos un hardware que se llama. Hay que ver la palabra de hard como algo duro, ¿no? Yo lo veo como algo tangible, como algo físico. Y ahí es donde tendremos nuestro equipo, nuestra memoria, nuestros discos y todo eso. Y luego hay una parte software, que es esa parte ya más blanda, ¿vale? Es esa parte ya más blanda, que es la parte intangible del programa informático que corre sobre esto, ¿vale? Entre medio, sí es cierto que hay un programa que se llama BIOS, que se encarga de iniciar este hardware y darle ciertas operaciones al sistema operativo para interactuar con él, ¿vale? Es un mini programa, es el primer programa que existe en software y está instalado dentro de las placas base. Dentro del ordenador, tenemos un ordenador, tenemos nuestra CPU, que es lo que piensa. Realmente la CPU tiene artilugios internos para hacer operaciones matemáticas nada más. Tiene, por ejemplo, unas pilas, tiene una cosa que se llama una ALU, que es lo que hace las operaciones. Le mete unos campos por aquí y otros campos por aquí y sale un resultado por aquí. Y puede sumar, puede hacer operaciones con temas de como flotante, unos números ahí, muy extraños. El caso es que sabemos que la CPU hace operaciones matemáticas. ¿Vale? Esas operaciones matemáticas se almacenan en algún lado. ¿Dónde se van a almacenar? Pues principalmente dentro de la CPU. Existen unos stacks de memoria, unos grupos de memoria, donde poder sacar y meter información de forma muy rápida, porque al final está haciendo muchas operaciones esta parte de la CPU. Vamos a hablar con propiedad, vamos a decir que está esa ALU, que además se pinta así, ¿vale? Y recoge información de los registros, la vuelca en los registros y todo ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Pues esa memoria interna que contiene, que no es que sea muy interna, pero está dentro de la CPU, se llama memoria caché. Es una memoria muy rápida, ¿vale? Y tiene distintos niveles. Cuanto más bajo es el nivel, será una memoria de menor capacidad y más velocidad. Y a medida que vamos subiendo, la capacidad sube, pero la velocidad baja. ¿Vale? Al final lo tenemos que ver como un container o un armario. Nosotros un armario podemos llegar con la ropa y meterla sin más, y simplemente abrimos y podemos sacarla. Sin embargo, si tenemos un container de ropa, a medida que vamos metiendo, si luego tenemos que volver a sacar toda esa información, pues tardaremos más. A medida que hay más información, pues se vuelve más lenta el acceso a esa memoria. ¿Qué pasa? Esto al final
Quieras o no, cuando ya hablamos de un programa informático muy grande, eso son operaciones muy chiquititas de directamente sumar 1 más 1. 1 más 1, ¿vale? En binario hace unas operaciones. Pues esos bits, ¿no?, que se van sumando, van guardándose en la caché, se sacan bloques de memoria y todo ese tipo de cosas. Hace un tema de paginación y cosas así. El caso es que toda esta información tendrá que almacenarla realmente ya en un sitio a más largo plazo, más que la memoria caché. Entonces entra ahí en juego la memoria RAM, que es ese ya módulo que ponemos al ordenador, que tiene un poco esta forma y tiene unos celditas así. Estamos hablando que ya es una cosa físicamente así. Dentro la caché directamente no la veríamos dentro de un procesador porque hay que verla con un microscopio, pero ya la memoria RAM, estamos hablando de una cosa así, es física y se compra aparte, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Ya tiene muchísima capacidad. Estamos hablando de memorias de gigas, ¿vale? Gigas. Eso ahora no lo voy a explicar, pero eso es una pregunta muy frecuente. Poner gigas a megas, petas, teras, ¿vale? E ir haciendo operaciones entre eso. Normalmente siempre es cuál está por arriba y cuál está por debajo. Eso es una cosa que hay que verla y hay que practicarla. Sobre todo aprenderse esa mnemotecnia. Vale, el caso de la memoria, que es lo que estaba diciendo, aparece aquí. Vale, esto tiene todos estos pines que se conectan así a la base, a la placa base, perdón. Y cuando el procesador ha hecho los cálculos que corresponde y es una información que ya va a quedar fuera de lo que tiene que estar usando para operar, pues directamente viene aquí y lo graba en la memoria RAM, ¿vale? En el momento en el que el procesador sigue haciendo los cálculos y necesita volver a sacar información, la saca y la vuelve a guardar aquí en la memoria RAM. ¿Vale? Al final la memoria caché, vamos a pensar que dentro de esos saquitos que tenía para hacer las operaciones matemáticas, es que lo único que puede meter es un bit, ¿vale? O un 1, un 0. Un 1, un 0, hago la operación matemática y lo guardo en esa caché, ¿vale? Para ir guardando información. Al final solamente un 1 y un 0 es muy poquita información. Pues por eso funciona con la memoria caché. Ahora bien, tiene que haber un sitio donde se guarde eso ya a largo plazo. Pues eso es, vamos a decir a medio plazo, porque no tiene un almacenamiento que vamos a ver ahora perpetuo, pero queda en esta memoria RAM, ¿vale? Esta memoria RAM. ¿Qué pasa cuando esta memoria RAM, por ejemplo, estamos editando una foto de nuestra mascota? Estamos editando una foto de nuestra mascota. Pues cuando nosotros cambiamos el brillo, esto tiene que hacer un montón de operaciones matemáticas para reajustar esos brillos, ¿vale? Las hará con la memoria caché. Cuando ya tenga esa información suficiente, la pasa a la memoria RAM, ¿vale? Y todo esto es lo que va a usar para editar, para mostrarnos la pantalla, la foto y todo eso. Ahora bien, nosotros decidimos que ya hemos acabado de jugar con la foto de nuestra mascota. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que buscar un sistema de almacenamiento ya para muy largo plazo. Cuando hablo de muy largo plazo, significa que cuando se apague el ordenador y se corte la corriente, pues quede almacenado físicamente. Por la forma física o por las cualidades físicas que tienen estas memorias funcionan mientras tengan tensión, mientras tengan voltaje, ¿vale? Mientras tengan tensión, funciona la CPU y funciona la memoria RAM. En el momento que se pierde esa tensión, esto se llama memorias volátiles, esto se pierde. ¿Vale? Entonces tiene que ir a un sitio físico. Antes, ¿qué se usaba como sitio físico? Pues antes esto iba a unas unidades de cinta, unas unidades de disquete. Por ejemplo, en los equipos iban un disquete, que lo recordaremos que eran esas cosas así, que venía así, que se abría, ¿verdad? Entonces esto es una unidad y aquí se grababa. Aquí se grababa con láser, ¿vale? Estos unos y ceros con puntitos y no puntitos se grababa en este disco. ¿Qué pasaba cuando se iba la corriente? Que este disco mantenía esa información, ¿vale? Todo esto es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero realmente estas unidades, lo que se ideó es el paso a unos discos duros, que se llaman discos duros. Esos discos duros tienen un poco la misma lógica, tienen unos discos, ¿vale? Dentro,
Tiene unos discos con una aguja que va grabando, ¿vale? Va grabando y va dejándolo de forma física. Ahora ya hemos migrado a unas memorias sólidas, ¿vale? Que es como un pequeño chip que funciona similar a lo que es un pendrive. Es un pendrive que tiene una memoria que puede grabarse y quedarse fija. Pues entonces ahora mismo estos discos, que son discos duros sólidos, SSD, estos se suelen llamar HDD, ¿vale? Estos discos duros sólidos son simplemente un pendrive que ya ha avanzado tanto la tecnología y como tienen tanta capacidad y tienen tanta velocidad a la hora de grabar, se puede usar como un parte de un ordenador. A ver, que estoy viendo que aquí está un poquito así, mejor. Lo muevo esto así un poquito. Vale. Perfecto. Perdón. Ahora, sí, perfecto. Vale. Pues entonces ahora ya tenemos confeccionado lo que viene siendo un disco duro que hemos hablado, que hemos avanzado y ahora son discos duros sólidos, que son como unos pendrives muy rapiditos, ¿vale? Una memoria RAM y un procesador, ¿vale? Ahora bien, nosotros cuando venimos queremos enchufar un teclado. Nosotros enchufamos un teclado. Cuando conectamos este teclado para poder escribir a nuestro ordenador, lo hacemos a un USB, ¿vale? Y este USB tiene que conectarse también aquí, a este bus de datos que se llaman bus. Normalmente en informática son como autopistas por donde circula la información. Para que nos hagamos una idea, esto lo único que tiene, cuando vemos el USB y vemos la puntita del anclaje, tiene 4 patitas, nada más. Tiene los 5 voltios por un lado, tiene la tierra por el otro, y luego tiene 2 patitas de datos. Es decir, que puede transmitir esa información por ahí, por esas 2 patitas. Eso se enchufa en este bus de datos, ¿vale? Y el procesador puede recoger de lo que se escribe por el teclado. El teclado, alguien que es el procesador, puede recoger que hemos introducido una letra y esa letra guardarla en la caché, esa letra guardarla en la memoria RAM, o directamente cuando hemos acabado un documento Word de procesarlo, que se mantiene en la RAM mientras está abierto el programa. Cuando hemos acabado ese documento Word, lo guardamos ya en esta memoria a largo plazo. Por memorias que tenemos, caché, RAM y SSD, ¿vale? Ahora bien, nos hablaba de los sistemas operativos. El sistema operativo es el programa básico que hace que todo esto pueda funcionar. ¿Por qué? Porque alguien tiene que encargarse de estar pensando. ¿Alguien escribió por el teclado? Si Eduardo escribió por el teclado, ¿esto qué significa? ¿Qué es un programa? Tengo abierto un programa. ¿Qué es una ventana? ¿Vale? Todas esas cosas las define el sistema operativo. Si no, sería una caja tonta que no sirve para nada. Ahora bien, para llegar a ciertos aspectos, como por ejemplo a inicializar este programa, se hace un programa por debajo que es la BIOS. ¿Vale? Este programa se va a encargar de los aspectos tan interesantes como es desde que yo aprieto el botón, qué pasa hasta que arranca el sistema operativo. Porque como el sistema operativo es un programa y lo instalamos o lo desinstalamos o ponemos uno o ponemos otro, tiene que haber algo por debajo que se encargue de decir, vale, cuando aprietes el botón y pase un tiempo, arranca el sistema operativo. Si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar el sistema operativo, tiene que permitirnos la entrada de un teclado, con lo cual este BIOS puede mirar, oye, ¿hay un teclado enchufado? Sí. Vale, esta persona ha pulsado, que son las teclas que se suelen guardar, el F10 o el F2
o algún botón característico que me quiera decir, oye, mira, no hagas el proceso normal de iniciar el sistema operativo, sino ábreme una ventanita para reinstalar el sistema operativo, para cambiar, por ejemplo, temas en la configuración del consumo de la CPU, para verificar que los puertos USB están funcionando bien, ¿vale? Esto es una especie de programita previo que puede darnos muchos detalles, pues no solamente sobre la configuración para poder arrancar, sino también aspectos del estado del equipo que tenemos, ¿vale? Esto puede chequear si hay una CPU puesta, si falta una RAM, si uno de los módulos de la RAM, porque se pueden enchufar varios, está roto, ¿vale? Nos lo podría llegar a decir. Entonces, esta BIOS es muy importante. Por esto lo han preguntado un montón. ¿Qué es la BIOS? ¿Vale? Es software, ¿vale? No es hardware, es software. Ahora bien, todo esto parece así muy bonito, pero físicamente, ¿cómo se representa? Físicamente. Pues físicamente, esto que estamos hablando, el cacharro que mantiene todo esto junto, ¿vale? El cacharro que mantiene todo esto junto es la placa base o la placa madre, que es lo que cuando nosotros vemos el ordenador, lo que físicamente lo mantiene todo pegado. ¿Cuáles son las características de la placa madre vitales? Esto que vemos aquí. Este es el kit de las placas madre. ¿Por qué me gasto 100 euros en una placa madre en vez de gastarme 800 que también vale? Porque, por ejemplo, los buses de datos, son las autopistas, una autopista más veloz entre la memoria RAM, el procesador y el disco duro puede ser más vital. Y una autopista que me permita enchufar miles de teclados, discos duros, equipos, mesas de mezcla, micrófonos. Por ejemplo, pensemos que bueno, a mí me ha pasado porque no solamente conecto a un ordenador de sobremesa el micrófono, sino tengo también una mesa de medio mezcla aquí para poder pasar de escena, cortar grabación, hacer una pausa. Tengo luces que están también conectadas que corrigen el calor, la temperatura y todo ese tipo de cosas, y están por USB programadas, ¿vale? Tengo todos los USB ocupados y el ordenador me ha llegado a decir la placa base no admite más enchufes periféricos conectados, ¿vale? Todo eso ¿por qué? Porque nosotros realmente, como ahora venden unos dispositivos que se llaman hub y tiene USB y sale un cable, pues nosotros realmente podríamos ahí conectar infinitos, porque aquí sacamos otro, enchufamos otro hub, ¿vale? Y enchufamos infinito. ¿Qué pasa? El tamaño del bus solo va a admitir X dispositivos. Es decir, a cada uno le tiene que dar una dirección. ¿Por qué? Porque cuando la CPU quiera hablar con el pendrive 1, esto tiene que salir de aquí y encontrar su camino. ¿Cómo va a encontrar su camino? Porque en el pendrive 1 aquí le ha dado la dirección pues 0001, ¿vale? Que tenga dirección 001 significa que solamente va a poder admitir otro pendrive 0010, 0011, porque realmente en binario solo existe el 0 y el 1, con lo cual aunque veamos 4 cifras, solamente pueden existir esas alternativas, ¿vale? Esas combinatorias. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es importante esto en la placa base. Esto en la placa base. Ahora, otro aspecto interesante es que estas placas base tienen una cosa que son los puentes, y normalmente se habla del puente norte y del puente sur, ¿vale? El puente norte es ese cruce,
ese cruce, donde llega toda la información. Llega por un lado y se desvía hacia el otro lado. Llega y se desvía. Pues hay uno en el norte. Si vemos la placa base, en la parte alta suele estar la CPU, la memoria RAM y la conexión de los discos duros y ese tipo de cosas. Y está ahí porque está en ese puente norte. En ese puente norte es donde se hace ese cruce. Y en el puente sur es donde salen todos los USB para conectar los auriculares, que son mini jack de 3,5 milímetros, ¿vale? Todo eso sale del puente sur. El puente sur, ¿vale? Que es el que se encarga de, cuando llegue toda esa información, poder encauzarla por una única autopista central hacia el puente norte, ¿vale? Algunos que tienen incluso conexión con la CPU directamente. Vale. Esto es un poco como un mini resumen de ordenadores, ¿vale? De ordenadores. Yo creo que ahí hemos visto bastantes cosas que espero que incluso ahora salgan aquí. Esto lo borro. Y entonces, ¿qué tendríamos? Lo de la capacidad, que vale, esto lo veis vosotros porque no tiene mucha ciencia. Lo de los sistemas operativos, vimos que era un programa que es el que se encarga de pues tener una ventana, tener un navegador, poder abrirlo, poder hacer clic, ¿vale? Todas esas cosas lo hace el programa, el sistema operativo. Entonces nos dice, sistema operativo Windows. Hay que entender que Windows es como el sistema operativo padre, fue uno de los primeros que se mantienen, ¿vale? Porque Windows realmente se sostiene sobre otros sistemas operativos anteriores, un MS2 y todo ese tipo de cuestiones. Es importante, desde mi punto de vista, conocer eso de MS2, ¿vale? Que se escriba así. Vamos a pensar que es como el precursor, lo que había antes de Windows, antes de que se creara Windows, o incluso lo que se encuentra dentro de muchas entrañas de Windows, ¿vale? Por simplificar un poco. Ahora bien, ¿solamente existe Windows como sistema operativo? Pues no. Realmente en la guerra de los ordenadores pues siempre hubieron competidores, y dentro de los competidores uno de ellos fue el que todos conocemos de los iPhone y todo eso, que es Mac, ¿vale? Mac, Apple. Pues la empresa Apple monta unos sistemas operativos que se llama Mac OS. ¿Qué es el Mac OS? Que puede ser del OS del Operating System, ¿vale? Del sistema operativo. Mac Sistema Operativo. Esto tiene unas versiones. Yo creo que en administrativo no aparece. En informática, en TAI y en ese tipo de cosas suelen preguntar sobre versiones y sobre todo les gustan mucho las versiones de los dispositivos móviles. ¿Vale? Aparte de esto, la comunidad y realmente lo que se usa a efecto de servidores es un sistema operativo que lo que suelen simplificar bastante para llamarlo Linux. Lo suelen llamar Linux, ¿vale? No es GNU Linux, pero una cosa es el kernel, ¿no? Yo no quiero liar mucho. Linux, ¿vale? Linux es un sistema operativo gratuito, libre, basado en software libre, núcleo libre y todo eso. La base, el núcleo de Linux también lo usa Mac. Parten de lo mismo. Lo que pasa es que esto es pago y esto es libre. ¿Qué pasa? Pues bueno, las cosas pagas pues suelen tener más recursos en los desarrollos, ser mucho más ágiles. Por ejemplo, con Linux yo recuerdo siempre instalar un ordenador de escritorio y solamente para la instalación del navegador tenías que pelearte con un montón de cosas para que pudiera funcionar. Y Mac, por ejemplo, no. Mac, por ejemplo, les daba doble clic y se instalaba igual que Windows, que también es pago. Bueno. Entonces, estos son principalmente los sistemas operativos que hay que entender. ¿Con esto contestamos a la pregunta? Pues sí. Linux, Android, Windows y MySQL, ¿vale?
Sobre dispositivos móviles, ¿qué tenemos? Dispositivos móviles, tenemos Android, ¿vale? Tenemos iOS, que nos imaginamos que puede ser iOS. ¿Qué puede ser iOS? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado de los iPhone, iPad, phone, todo, ¿no? Pues este iOS de Operative System es el sistema operativo que usan para los dispositivos móviles. Ahora está un poco mezclado todo, ¿vale? Ahora está un poco mezclado todo porque ya están empezando a usar chips de CPU de dispositivos móviles en ordenadores de sobremesa. ¿Por qué? Porque bajan el consumo energético. Al final los chips ya son muy potentes y pueden servir para un montón de cosas. Al bajar los consumos energéticos, pues se pueden usar en portátiles, aguanta mucho más la batería, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego hay que decir que existen otros sistemas operativos del móvil, del PC, pero realmente no creo que vaya a ser objeto de estudio. Voy a poner un puntito aquí para saber dónde estoy. Vale, aquí más o menos. Vale, ahí ya sé. Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué dispositivo utiliza una red de ordenadores para impedir el acceso a usuarios no autorizados? Aquí nos está hablando de tipologías de redes y de cuestiones de redes de comunicaciones. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes de redes. Yo creo que una vez diga más o menos todo esto, casi todas las preguntas son contestables ya, ¿vale? Tenemos un ordenador. Vamos a pintar un ordenador. Tengo un portátil en mi casa, ¿vale? Y yo quiero llegar a internet. Nosotros normalmente o nos conectamos por Wi-Fi o nos conectamos por un cable, ¿vale? El cable se llama Ethernet, es un cable de Ethernet y en la clavija se llama un RJ45 porque es el formato de clavija ese ancho. El RJ11 o no. Aquí puedo patinar, puede ser que no sea el 11, pero es la clavija que teníamos antes en el teléfono que era finita, pues hay una más ancha que viene con más cables, que es la que se usa para internet. Que la clavija sea RJ11, que parezca una clavija, que no la quiero desconectar ahí del ordenador, pero que parezca esa clavija que podemos apretar y enchufar, no significa que sea todo internet. Significa que el formato que se usa para el anclaje y para los cables que puede llevar se llama así RJ45, pero no tiene por qué ser internet. Por ejemplo, en una impresora puede haber un cable que no sea para internet, o en una pistola láser, o en cualquier tipo de cosa de esa. Vale, tengo un equipo. Este equipo lo quiero conectar. ¿Cómo lo conecto? Pues vamos a pensar que usamos un Wi-Fi. Y el Wi-Fi lo mandamos a una cosa que nosotros siempre llamamos router, ¿verdad? Eso sí que lo tenemos todos más claro, porque todos tenemos uno en casa. Es un router. Es el que se encarga de permitirnos el acceso a internet. ¿Vale? Aquí hay que pensar una cosa. Si nosotros tenemos aquí, a ver, se me sale aquí, ahí. Si nosotros tenemos aquí YouTube o cualquier otra cosa, ¿vale? Vamos a Facebook. Mi madre. Voy a pintarlo bien. Instagram. Vamos a hacer más. Instagram. Estamos viendo fotos de gatitos. ¿Vale? Si nosotros solicitamos a Instagram, quiero ver las fotos de mis amigos, las últimas fotos. Instagram tiene que saber devolvernos esa foto hasta nuestro ordenador, ¿vale? Cruzando por todo el tráfico de internet. Tiene que llegar exactamente hasta nuestro ordenador. Y eso es una cuestión logística importantísima. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa
que se llaman las direcciones IP. Esto no sonará, no sonará, ¿vale? Son unas direcciones que se establecen a nivel de protocolo, y tienen diferentes formatos. Tienen un formato algo así, .0, .1, 192.168.1.1, ¿vale? Tienen otros formatos intermedios, pero para que nos hagamos una idea, es esto que vemos que son una serie de hasta 3 números, ¿vale? Separado por puntos, ¿vale? Y son 4 de separación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos esto en nuestro equipo, esta va a ser la dirección IP de nuestro equipo, ¿vale? Si nosotros en nuestra casa tenemos un ordenador de sobremesa, ¿vale? Y se le asigna una dirección IP, esta dirección IP será la 192.168.1.2. Este será el equipo 2, ¿vale? El 1, el 2, el 3... Así puede llegar hasta cierto número que ahora lo iremos viendo todo. ¿Qué pasa? Nosotros mandamos una solicitud a Instagram, es decir, queremos la foto de nuestro perrito. Instagram nos devuelve a la persona que está en la 192.168.1.2, ¿vale? No es así del todo, pero bueno, creo que simplificando mucho y luego vamos a ir añadiendo algunos pasos extra. ¿Qué pasa? Esta dirección es variable. Esta dirección me la puedo poner yo, me la pueden poner a mí. Hoy puedo tener la 1, mañana tener la 2, pasado tener la 3, ¿vale? Entonces, para que esto sea un poco menos caótico, nuestro router tiene un montón de sistemas integrados. Uno de ellos, el primero, es el que se llama DHCP, ¿vale? ¿Qué hace este DHCP? Pues él tiene un Excel, ¿vale? Donde dice, se acaba de conectar fulanito. Pues a fulanito le voy a dar la 192.168.1.1. Eso se lo voy a dar al fulanito. Vamos a empezar a poner cosas ya más complicadas. Vamos a decir que le va a dar las 100. ¿Por qué? Porque la 1 se la suele reservar ¿a quién? A la persona con la que hablamos todos. .1, ¿vale? No tiene por qué, pero bueno. Más o menos esas direcciones que están más pegaditas al 0 se las suele dar ¿a quién? Al router. Porque yo tendré que hablar con el router también para poder decirle, oye, mira que quiero ir a Instagram, para que me lleve a Instagram, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una dirección IP. Ahora se conecta el ordenador de María. Pues al conectarse al ordenador de María, el router dice, venga, yo tengo libre la 100. Voy a dárselo a María por una semana. Pues yo tengo la número 100. Yo apago mi ordenador. Yo mañana me conecto de nuevo. Consulto con el router. Oye, mira, aquí quiero conectarme a internet. Y el router va a decir, tú tienes durante toda esta semana la dirección 100 asignada. Y me la da. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque lo mismo nosotros tenemos la impresora de casa y la tenemos conectada al router. Pues a nosotros nos puede interesar que, por ejemplo, la dirección 192.168.1.200 o 300, por decir algo, corresponda a la impresora para siempre. Eso se llama una reserva de IP, ¿vale? Cuando se reserva la IP es porque nosotros en el DHCP, que es el sistema que se encarga de... A ver que se me movió esto un poco. El DHCP es el sistema que se encarga de dar las direcciones. Pues nosotros hemos puesto que una dirección esté siempre asignada a esto, ¿vale? ¿Esto por qué lo digo? Porque nosotros directamente al conectarnos, esta configuración que estamos preguntando, nosotros nos la podemos asignar. Es decir, nadie nos configura nuestro PC automáticamente. Yo puedo llegar y decir, yo me conecto a esta red con la 300.
¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que si nos conectamos a la red con la 300 y hay otra máquina conectada a la red con la 300, empiezan a haber problemas de conexión. Y son esos problemas en los que estamos en el ordenador nuestro y ¡pum!, nos quedamos sin internet, se nos desconfigura el internet, va algo mal, pues otra persona se acaba de conectar con la misma IP que tú. Es por eso que el DHCP tiene que funcionar siempre. El DHCP funciona siempre. Ahora bien, nosotros queremos ir a Instagram. ¿Vale? Y pensamos, vale, vamos a ir a Instagram. Instagram.es. ¿Creemos que es una cosa con la que hablan los ordenadores? No, los ordenadores hablan con números. Y la dirección IP veremos que se corresponde a un número muy especial. Un número tiene su lógica porque están estos números. Pero el sitio donde está Instagram también tendrá que tener una dirección IP porque es la única cosa que nosotros conocemos para llegar a los sitios y para conectarnos. Entonces, esta dirección IP suele ser ya de otro orden. Puede ser 10, 1, 200, 300. ¿Vale? Esa puede ser una dirección IP. Para que nos hagamos una idea, las 192 son direcciones que están dentro de nuestro router, ¿vale? Porque son locales y todo lo que se escape de la 192 serán redes que estén por el camino o redes estén externas en la WAN, ¿vale? Esto tiene su lógica, lo del 192, ¿vale? Pero en principio nosotros podríamos usar también una red interna que sea 10, ¿vale? Pero no tiene por qué. Normalmente usamos esta 192. Estoy intentando, lo digo por si alguien tiene algunos conocimientos más del tema de redes y tal, estoy intentando simplificar bastante para cubrir un público muy genérico, ¿vale? Lo digo por si veis alguna cosa un poco burda, es por no entrar en mucho detalle. Venga, ya sabemos lo que es el DHCP y ahora sabemos que Instagram tiene que tener su dirección IP para poder llegar a él, ¿vale? Nosotros ya sabemos la dirección IP. Ahora, ¿quién en su cabeza va a recordar la dirección IP de Facebook, de Instagram, del correo, de Gmail, del Outlook, de la página del banco? Al final, de la 10.1.200.300 a la 10.1.200.301 a la 10.1.200.302. Es decir, pueden ser cosas tan dispares que es que no guarda ninguna relación. No es que todos los bancos estén en la 300, ¿vale? Es una cosa totalmente imposible de recordar. Entonces, desde el origen de Internet dijeron, no, hay que crear algo que traduzca estos nombres, ¿vale?, a estas direcciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un poco de hueco. Ahora que ya no hace falta la impresora, vamos a dejar nuestro DHCP. Entonces nace el Domain Name Server, que es el servidor, el DNS, servidor de nombre de dominio. El DNS lo que hace es tener un listado, ¿vale? Un listado de todos los nombres de dominio que existan. Instagram corresponde a la IP esta. Facebook corresponde a la IP esta, ¿vale? Este listado, si nos lo imaginamos, puede ser infinito. Entonces, lo que tenemos que saber es que este DNS se conecta a otros DNS, ¿vale? Para preguntarle. Y lo otro que tenemos que saber es que la configuración de los dominios funciona así. Si vamos a Instagram.es, ¿vale?, significa que existe el dominio es, que es el raíz. Luego tiene el subdominio Instagram, que no son subdominios como tal, pero para que entendáis que este superdominio contiene todos esos, ¿vale? Tiene Facebook, ¿vale? Y dentro de Instagram, por ejemplo, podemos tener, perdón, voy a borrar aquí un poco. Es Instagram, Facebook. Y dentro de Instagram podemos tener fotos, Reels,
¿Cómo se configura esto? Se configura así. fotos.instagram.es, ¿vale? Esto significa que habrá una entidad que gestiona los dominios, que es .es. También hay .com, .org, ¿vale? Esos normalmente se coordinan desde varias entidades o entidades superiores. A esas entidades son a las que nosotros le compramos un dominio, que es esto que está aquí, ¿vale? Le compramos un dominio. Yo quiero comprar un dominio de una peluquería, me dirijo a .es y le digo, oye, que yo quiero un dominio de mi peluquería, que sea peluquería Lole. Pues peluquería Lole.es será la forma que tendremos o sea, el nombre que tengamos reservado, ¿vale? Y luego dentro de nuestro servidor, pues por temas de configuración, de aplicaciones que podamos tener o de algunas cosas, podemos crear una cosa que se llama un subdominio, que es esto, fotos. ¿Vale? Esto puede ser infinito. Cosas.fotos.instagram.es, ¿vale? Todas esas cosas se va a resolver y se resuelve de al final hacia adelante. Primero preguntamos a .es. En .es nos redirigirán a un servidor de Instagram, ¿vale? Y dentro de ese servidor de Instagram, el propio servidor sabrá responder cuál es el subdominio foto. Eso es el siguiente protocolo que tenemos que entender, que es DNS, ¿vale? De resolución de nombre. Luego, dentro de las direcciones IP. A ver cuánto llevamos. Llevamos tiempo. Vale, espero que no se me haya empezado. Dentro de las direcciones IP, cuando nosotros hablamos de la 192.168.1.1 es porque realmente cuando esto lo traducimos a binario son unos, que son 4, a ver, 122, 4, 5, 4, 1, ¿vale? Y luego vienen 0. ¿Vale? Esto lo que viene a hacer es separar lo que son las redes de lo que son los ordenadores. Nosotros podemos tener en nuestra casa un montón de ordenadores conectados, ¿vale? Pero que no se vean los unos a los otros. Para eso vamos a configurar redes. ¿Cómo configuramos redes? Modificando estos parámetros. Si aquí le ponemos el 168, estoy haciendo los cálculos, pero voy a meter la gamba. Si nosotros modificamos el 168 y ponemos otro dígito, será otra red totalmente distinta, con lo cual podremos asignar el ordenador 1, el 2, el 3, lo que acabamos de ver antes, pero no se van a mezclar unos con otros, porque tienen dos redes distintas, ¿vale? Así de forma muy simplificada. Entonces, ¿qué pasa si decíamos que esto iba a cambiar, ¿verdad? Esto podía cambiar, o que nosotros directamente podíamos conectarnos con una que nos inventemos nosotros, la 200, la 300, y nos conectamos a las bravas. ¿Qué pasa con el router cuando necesita saber quién es el destinatario de esa foto que hemos pedido de Instagram? Llega una foto de Instagram a nuestro router y nuestro router dice, vale, yo lo que pasa es que no tengo aquí registrado quién es el 201. Entonces, ¿quién puede ser este 201? Pues entonces hay un protocolo que se llama LRP, que lo que hace es preguntar, oye, ¿quién es el de la IP que acaba en 201? Entonces lo escuchan todos los equipos que están enchufados y uno contesta, oye, que soy yo, ¿vale? Entonces cuando contesta que eres tú, ya el router sabe cuando lleguen las fotos de los perritos a dónde tiene que ir. ¿Cómo vinculamos la dirección IP a un ordenador concreto? ¿O cómo sabemos que es justo ese ordenador concreto? Porque los ordenadores tienen una cosa que se llama la MAC. Esto es una cosa que se graba dentro de cada tarjeta de red
y te dice a dónde, te da un identificador único, que ya nos ha pasado cuando se compran tandas de ordenadores muy grandes que a veces se repiten una con la otra y es complicado y hay que cambiar, ¿vale? Pero te da un identificador único, uno F en esa decimal suele ser 8, ¿vale? Vamos a poner que te da un identificador único. Pues entonces, como este tiene un identificador único, este tiene un identificador único y el otro que se conecte tiene un identificador único, el decir soy yo, lo que estás haciendo es entregarle tu Mac, ¿vale? Y lo que vas a grabar aquí es esta dirección, se la tengo asignada a esta dirección Mac, ¿vale? Entonces, cuando esta Mac vuelva a entrar dentro de la red, le voy a dar esa dirección. Pues entonces tenemos ya DHCP, DNS y ARP, ¿vale? Entonces, dentro de estos sistemas hay routers, ya lo hemos visto, son los que van a separar una red de la otra, van a aislarnos de internet y van a permitirnos que dentro de nuestra casa tengamos una dirección IP y que dentro y que fuera a lo mejor en otra casa tengan la misma dirección IP 192.168, ¿vale? ¿Esto por qué se debe? Porque ellos tienen otro router y la red que hay aquí es totalmente aislada de lo que nosotros tenemos dentro de casa. Entonces no hay problema, porque una vez salga de aquí, esto va a tener una dirección IP pública que se llama IP pública, ¿vale? IP pública. Entonces, cuando nos llegue la foto de Instagram, ¿a dónde nos la van a mandar? A nuestra IP pública, que es la IP que nos da nuestro proveedor de internet hacia afuera. Solo va a tener una porque las IP versión 4 que se llaman se están agotando, son muy escasas. Entonces muchas veces hasta entre varios hogares compartimos una misma dirección IP, es decir, que es lo que se ve cuando se hacen los análisis forenses eso y dice se conectó desde la IP esta. Tú no sabes realmente de qué equipo se conectó. Si sabes de qué IP pública viene, es decir, habrá que hablar con el proveedor de comunicaciones, con Telefónica, con Movistar, con el que sea, a ver qué dirección IP le dio en ese momento. Nosotros tenemos una dirección IP pública. Cuando viene la foto de Instagram, llega a esta dirección IP pública, que se puede enrutar, que se llama, hacia nuestro router, y nuestro router es el que va a desengranar y decir, vale, esto que yo mandé me ha llegado de vuelta y era para fulanito, era para el ordenador de María, pues lo derivo al ordenador de María, ¿vale? Esto lo digo porque cuando nosotros en una sede muy grande, muy grande, voy a poner DHCP, DNS y ARP. Si tenemos una sede muy grande, normalmente lo que solemos hacer es, como nos hacen falta muchas bocas, muchos puertos de enlace, porque si tenemos 700 ordenadores, no hay un router que tenga 700 bocas, porque eso tendría que ser enorme, porque pensemos que cada ordenador es un cable que tiene que ir directo al router para enchufarse, para poder salir por ahí. No es que se junten todos los cables en uno, van cables individuales al router, ¿vale? Pues para eso se ha inventado una cosa que son los switches. Son equipos mucho más grandes que tienen muchas más bocas. ¿Qué pasa? No hacen funciones de router, no hacen funciones de conectarse con el exterior. Solo hacen funciones de organizar. ¿Cómo organizamos? Con que un cable viene aquí, ¿vale? Y de aquí se conecta uno a cada ordenador. ¿Qué pasa? Que nos faltan más. Pues podemos hacer así. Conectamos otro aquí, los conectamos uno con el otro y conectamos otros 100 ordenadores. ¿Qué pasa si este que viene por aquí quiere conectar con el router? Pues viene por aquí,
salta aquí, viene por aquí y viene por aquí, ¿vale? Y llega al router. Aparte de los switches que los acabamos de ver, switch, ¿vale? Hay otros artefactos que se llama firewall, que ya su nombre te indica que se llama muro de fuego. Pues el muro de fuego es un sistema que sirve para controlar la seguridad. Normalmente entra del router un cable, pasa por el firewall y del firewall entra hacia adentro, ¿vale? Además de eso, también puede ir del firewall, pasar a una zona que se llama la DMZ, que son zonas desmilitarizadas, que se llama, ¿vale? Donde podemos poner equipos, servidores, algunas cosas que va a tener un control especial. Y así separamos nuestros PC de las cosas que se consultan desde Internet o que salen hacia Internet, ¿vale? Entonces, esto, el firewall, lo que va a definir son reglas, por ejemplo, que desde Internet un atacante no pueda acceder a un ordenador. Eso esté prohibido. Que, por ejemplo, el tráfico solo salga de los ordenadores hacia Internet. Que eso sea lo único que esté permitido. Que el tráfico de Internet venga a un servidor. Eso está permitido. Pero que desde el servidor que se puede infectar hacia nuestros ordenadores de casa no esté permitido, ¿vale? Eso se define en el firewall. Toda esa configuración, ¿vale? Por eso es el tema de la seguridad. De todas formas, sin tener ni idea, vemos esta pregunta. ¿Qué dispositivos se utilizan en la red de ordenadores para impedir el acceso a usuarios no autorizados? ¿Backup? No. Cuando hablamos de backup es guardar, es almacenar de forma segura. Si, por ejemplo, perdemos un fichero, vamos a ir a nuestro departamento de informática y le vamos a decir, oye, necesitamos recuperar un backup, que es la información que se guardó. Tarjeta de memoria, por supuesto, no cabe. Luego, plotter. Hay que decir que en el tema de las impresoras y escáneres, hay unas impresoras que son las que usamos nosotros y hay otras impresoras que son las que se usan para sacar un cartel, ¿vale? Un cartel de una valla publicitaria en medio de la autopista no se va a imprimir con una 4. Se va a imprimir con unas máquinas que son gigantes, que imprimen en unos rollos, que eso es enorme. Eso se llama plotter, ¿vale? No hay muchos instrumentos que tengamos que aprender, ¿vale? Saber plotter y saber dos más, basta. Y una de las cosas que suelen preguntar, que es muy sencilla, voy a poner aquí como equipo, firewall, router y switch. Una de las cosas que suelen preguntar mucho es los dispositivos periféricos, que es lo que conectamos al ordenador, si es de entrada, es de salida o es mixto. Cuando es un dispositivo de entrada, siempre tenemos que pensar en el ordenador. Yo soy el ordenador. Si me enchufan un teclado, ¿qué van a hacer? Por el teclado no sale información, aunque, por ejemplo, teclados tipo esto, sí que sale información, porque aquí hay luces con datos, con la hora, con lo que llevo grabado, ¿vale? Entonces, un teclado de los de toda la vida, eso era de entrada. Un dispositivo de salida, unos auriculares, unos cascos. La información sale. Si los cascos tienen micrófono, ¿qué va a pasar si los cascos tienen micrófono? Pues la información sale y entra. Es mixto, ¿vale? Mixto. Lo digo porque eso a veces lo suelen preguntar. Vale. Yo creo que ya sí podemos salir a toda pastilla con las preguntas que nos puedan hacer. Vale. Por ejemplo, atención aquí. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de red utilizado para el mensaje de correos electrónicos? DHCP, sabemos lo que es un DHCP. ARP, sabemos lo que es el ARP.
Ahora nos queda si es Telnet o SMTP. Ahora veremos después lo que es el correo electrónico y lo aclaramos. Cosas que nos preguntan aquí. El tema de las webs. Las webs inicialmente parten... no sé si puedo. Vale, borro todo esto. ¿De qué parten las webs? El web. Pues las webs, el www. A ver, porque lo tengo aquí. Así, para centrarlo. Vale. Todo lo que acabamos de ver, las páginas web se almacenan en unos servidores y llegan hasta nuestro ordenador, ¿vale? Y en nuestro ordenador se visualiza. ¿Qué contiene una página web? Lo que contiene una página web es un texto. Es un texto. Lo que pasa es que es un texto que usa una serie de palabras reservadas, como cuando hablábamos con nuestros amigos de la infancia y usábamos siglas o palabras reservadas o cosas con un significado especial. Pues lo mismo. Lo que nos está mandando es un fichero de texto que lo podemos abrir, que va a tener cosas como HTML, head, cabeza, tabla, table, para que pinte una tabla, listado, va a tener un listado, ¿vale? Entonces, dentro de esas cosas, pues dentro del tabla aparecerán los datos de la tabla. ¿Qué pasa? Que esto se manda en formato texto y el ordenador lo recibe, lo interpreta y nos lo pinta, ¿vale? Gráficamente. Esto ha sido, pues, una revolución. Al final, el transmitir la información de esta manera ha sido lo que ha hecho un poco que evolucione, ¿no? Con todos estos temas de los dispositivos móviles, nace una nueva cosa. Y es una página web, ¿vale? Que es el mismo texto plano, que en un móvil no se ve bien. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma capacidad de píxeles para poder proyectar todo eso. Entonces, la web que se adapta tanto al ordenador como al móvil, porque se pintan distinto, al final son ficheros mucho más grandes, porque hablan de pinta así cuando sea un PC y cuando sea un móvil, haz esto. Entonces son ficheros mucho más grandes, mucho más pesados, pero no pasa nada porque ya ha avanzado mucho y la velocidad de transmisión es muy buena. Y entonces eso se llama que la web es responsive. Responsive. Esto significa que la web se adapta tanto a los dispositivos móviles como a los equipos, ¿vale? Ahora bien, ¿en qué lenguaje se escribe esta web? ¿En qué lenguaje? Pues ese lenguaje codificado que usábamos con los amigos y que usan las web para que los navegadores todos pinten lo mismo, porque si no uno pintaría una tabla, otro pinta una lista y otro pinta otra cosa, pues para que todos pinten lo mismo se define un lenguaje que se llama HTML. Este es el lenguaje con el que si escribimos HTML, todos los navegadores de todos los móviles van a proyectar lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Bien. Ahora, aquí, vale, esto lo ampliaremos más adelante, ¿vale? La URI. HTTP, HTTPS, vale. Ahora bien, la forma de conexión también difiere un poco. Cuando nosotros vamos a conectar con un servidor, vamos a conectar un servidor, tenemos una barra de navegación, ¿verdad? Una barra de navegación donde ponemos instagram.com, ¿vale? ¿Qué le añadimos delante? Delante le añadimos el protocolo de conexión, que es lo que hace el barra, ¿vale? ¿Qué ponemos aquí? Pues lo habremos visto un montón de veces,
que pone HTTP y en algunos sitios nos aparece S. ¿Qué significa la S de HTTPS? Que la conexión que se va a usar va a ser con una capa de encriptación de un lado a otro. Si conectamos simplemente al HTTP es a una web en texto plano. ¿Qué pasa cuando las webs son en texto plano y no llevan una capa de seguridad? Que nosotros mandamos nuestro usuario, nuestra contraseña y viaja por internet libre para que todo el mundo lo pueda ver. Es decir, un router que esté entre nosotros e Instagram va a ver nuestra contraseña, nuestro usuario y todo eso. Sin embargo, cuando le añadimos la S, esta capa de seguridad HTTPS, realmente se cifra la información entre Instagram y nosotros y todas las personas que están de por medio no las ven, ¿vale? Con eso tenemos cubierto un montón de cosas. Y ahora, los lenguajes de programación que pueden interpretar los navegadores de forma nativa para mejorar funcionalidades, ¿vale? Dentro del lenguaje de programación, nosotros sabemos que tenemos nuestro sistema operativo como la parte básica y fundamental, ¿no? Y luego se van a poder desarrollar aplicaciones para nuestro sistema operativo. Tenemos un navegador, tenemos el Acrobat, tenemos un montón de cosas y esas cosas están desarrolladas en un lenguaje de programación, ¿vale? Para dar versatilidad, esos lenguajes de programación existen muchos y cada uno tiene una cosa o tiene una funcionalidad concreta o tiene unas características que son mejores a otras, ¿vale? Realmente el lenguaje de programación no es más que código escrito para facilitarte a ti desarrollar algo. Por ejemplo, quiero hacer una página web. Pues hay unos lenguajes de programación que hacen que yo pueda hacer una página web en 2 minutos y sin embargo la podría hacer directamente sin absolutamente nada de ayuda o ningún lenguaje que ya esté desarrollado, sino hacerlo puro y tardar 20, ¿vale? Entonces ahí es lo que vemos la diferencia. Por ejemplo, quiero desarrollar un videojuego. Pues hay motores gráficos que son lenguajes, ¿vale? Realmente no es lenguaje de programación, pero son cosas que están desarrolladas para mí agilizarme todo, ¿vale? Pues eso sería un poco eso. Entonces, de Microsoft es muy típico el lenguaje del Visual Basic, ¿vale? Luego como entornos tiene el Visual Studio, que normalmente suelen usar de lenguaje de programación C++, C#, que se llama, que es así, ¿vale? Eso es para que os hagáis una idea. Yo no creo que esto tenga mucha trascendencia, el saber esto. Sí es cierto que hay ciertos lenguajes que cuando lo escuchas te tiene que sonar. Por ejemplo, si os digo HTTP, protocolo, ¿vale? Si digo HTML, lenguaje de programación de páginas web, ¿vale? De estos lenguajes no van a preguntar tanto, pero si es un lenguaje de web y es muy sencillo, sí. Por ejemplo, si os digo Java, os viene a la cabeza, porque Java es un lenguaje de programación. ¿Qué funcionalidad tiene Java por arriba de los demás? Pues que tiene esa máquina virtual de Java que tenemos que instalar, que muchas veces nos da problemas, ¿verdad? Pues cada lenguaje tiene su cosa, y tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pues Java es uno de ellos. Luego hay lenguajes, el C puro, el C+, son lenguajes que han mejorado con el tiempo, y el C#, el C con el corchete este, ya es muy superior. El original de todo, pues el C. Otros lenguajes muy antiguos, pues el Fortran, que se usa mucho en los bancos para hacer transacciones muy seguras y todo eso. El C puro se usaba también, ¿vale? Y ahora bien, dentro de web
esto que voy a decir son lenguajes puros para hacer web, pues el HTML, que es el lenguaje ese de etiqueta, ¿vale? Luego está el CSS, porque ese son de style, ¿vale? Son los estilos. Esto es un lenguaje para decir, quiero el botón más redondito, menos redondito, más verde, más azul, ¿vale? Y luego está el JS, JavaScript. No tiene nada que ver con Java. No, prohibido. Nada, pero nada que ver con Java. Es el JavaScript. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para, si yo pincho este botón, todos los campos que no estén rellenos me aparecen en rojo. Esa lógica, porque el HTML es simplemente pop, te salga en la web y no hace absolutamente nada. Nosotros pinchamos para ir a otro lado y pop, otra web, y no hace absolutamente nada. Y además es fea, chunga, antigua, anticuado, todo muy antiguo, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay que hacerla bonita. CSS, ponemos CSS a eso y se ve bonita. Ahora bien, seguimos pinchando y sigue saliendo como muy estático todo. Queremos que cuando pinche, mire a ver si tenemos el formulario relleno y si lo tenemos nos diga este campo está bien, este campo está mal. Eso no lo hace ni HTML ni CSS, solo lo hace JavaScript, que no Java, que está prohibido decir que es lo mismo. Bueno, todo eso bien. Por aquí. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de gestor de base de datos? Android no es. Windows no es. Y nos queda PowerShell y Microsoft SQL Server. Ya no sé si lo habéis visto en otros, pero te hablan de lo del SQL, ¿vale? SQL es Structure Query Language. Es lenguaje de consultas estructuradas. ¿Para qué puede servir un lenguaje de consultas estructuradas? Para consultar una base de datos. Si vemos SQL es base de datos, de lo que me estén hablando. Da igual lo que sea, lo que me estén hablando. ¿Cuál es la empresa que tiene este servidor? Es decir, ¿quién tiene la patente sobre este servidor? De Microsoft SQL Server. Pues una aplicación de base de datos, ¿vale? Es una base de datos propietaria de Microsoft, ¿vale? Microsoft. Otras bases de datos, MariaDB, MySQL, ¿vale? Son más bases de datos. PowerShell es que dentro de Windows, tenemos esas ventanas negras, no sé si la habéis visto, con un montón de letras blancas que se ven cuando están hackeando y se ven esas letras blancas y todo eso. Se llaman consolas, ¿vale? Los sistemas operativos se pueden controlar por la interfaz gráfica que se llama, que es la ventana, la carpeta, ¿vale? Le damos doble clic a la carpeta y se abre la carpeta, ¿vale? O se puede controlar por consola. Antes solo habían consolas y luego se inventaron la interfaz gráfica un poco a venir a colación con el ratón, con todas esas cosas que permitían moverse un poquito más. Pero ¿qué pasa? Que cuando, por ejemplo, estamos tratando muchos datos y estamos tratando ciertas cosas, es mejor para nosotros trabajar con una consola. ¿Por qué? Porque en la consola ponemos... en Windows me sé menos comandos, pero el CD, que es Change Directory, que es cambiar directorio. Y entonces ponemos el nombre de la carpeta y se va a una carpeta, ¿vale? Hay montones. Lo que trabajamos más en Linux, sabemos más en Linux que lo de Linux, que lo de Windows. De Windows varían un poquito, porque aunque ahora mismo están empezando a aceptar todos los comandos de Linux. Entonces, ¿qué pasa? Que esa consola
negra, antigua y todo eso, le faltaban herramientas. Esas herramientas se mejoran con una nueva consola en Windows, azul, bonita, que se llama la PowerShell. Además, esto es una shell que es consola, esta es la consola, y esta es la PowerShell. Es decir, esto es una consola hipervitaminada con un montón de cosas para hacer de todo. ¿Vale? Entonces ya tenemos lo que es la PowerShell, vale, todo eso. ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de las funciones básicas de un sistema operativo? La edición de vídeos, controlador de dispositivos, el sistema de archivos, el sistema de comunicaciones. Pues, ¿qué era el sistema operativo? El que controlaba todo de forma armoniosa. Las comunicaciones, hay que entenderlo no como comunicaciones escritas o verbales o tal, sino como ordenadores. Las comunicaciones es el Wi-Fi, el Bluetooth, el teclado, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. El sistema de archivos, cómo se guarda en el disco duro. Controlador de dispositivos, cuando enchufamos el pendrive, cómo hace para guardar la información, para descargar la información. Y luego editar el vídeo lo hace un programa, no lo hace el sistema operativo. Realmente lo que nosotros interactuamos es con los programas, y los programas luego interactúan con el sistema operativo para guardar la información, descargarla, editarla, ponerla, meterla, ¿vale? La minería de datos. Tenemos ahora, con todas estas cosas novedosas, tenemos, por ejemplo, vemos los blockchain, minería de datos, todo ese tipo de cosas. Cuando nos habla de minería de datos, cuando veamos estas cosas, lo explicaré así. Lo que busca es, si nosotros tenemos una base de datos de 1 millón de 1 millón de cestas de la compra, una cadena alimenticia, por ejemplo, le puede resultar interesante encontrar patrones dentro de todas esas cestas de la compra sobre los consumos. Por ejemplo, nosotros en la carrera nos mandaron unas listas de las compras, y de esas listas de las compras salía un patrón de que las personas que tenían hijos aumentaban el consumo de bebidas alcohólicas y de otro tipo de consumibles. No porque guarda una relación directa el tener un hijo por consumir alcohol, pero sí es cierto que hay cambios en el estilo de vida en el que empezamos a dejar de tomarnos la cerveza afuera y a lo mejor no la tomamos en casa. Entonces, ¿eso para qué sirve para un supermercado? Pues, por ejemplo, para poner los pañales y las bebidas alcohólicas cerca. O si lo que le interesa al supermercado es que te recorras todo el supermercado a ver si picas algo más, ponerlos uno en cada esquina del supermercado, ¿vale? Ese tipo de cosas se hace mucho, y no se hace mucho solo en los supermercados, sino se hace para cualquier cosa que afecte con el consumidor, ¿vale? Esto nada, macro. Vale, todo este tipo de cosas. Presentar, vale. Las cosas de ofimática. Ver si podemos hacer otro vídeo con temas de ofimática aparte. Yo solo quería ver cositas de aquí. ¿Cuál de los siguientes tipos de memoria se puede acceder más rápido en un PC? Increíble. O sea, a lo mejor con este vídeo de 1 hora y cuarto no sabemos contestar un montón de preguntas. Pues teníamos la memoria RAM, que sabemos cuál es. La memoria ROM no la hemos dicho, ¿vale? La memoria flash, que parece como súper rápido. Y la memoria caché, que es la que está más cerca de la CPU y la que tiene mayor velocidad, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes comandos se utilizan para comprobar el estado de la comunicación de un ordenador con uno o varios equipos remotos que ejecuten IP? Vale, es que sí, tenemos que ver un par de comandos, pero lo diré en su momento. Y luego, dentro de los protocolos, teníamos uno que era HTTP, ¿verdad? Que es el que se usa para la página web, para transmitir contenido de la página web. Es
de qué forma nos comunicamos nosotros con el otro servidor para transmitir esa página. Y luego hay otros protocolos, por ejemplo, lo mismo no quiero transmitir una página web para verla en el navegador. Yo lo que quiero transmitir es un archivo. Es un archivo. ¿Vale? ¿Cómo manejo yo el transmitir un archivo? Pues no sé cómo, a ver, creo que se llama File Transfer Protocol o FTP. Esto es texto plano. Cuando nosotros, algún protocolo, nos pregunten, ¿eso se transmite de forma segura? Pues normalmente se suele añadir la S de secure detrás. FTPS es secure, ¿vale? Luego tenemos SMB. También son otras formas de transferencia. Vale. Solo digo dos más que me vienen a la cabeza. Inicialmente no teníamos todas estas cosas, y entonces teníamos un PC y otro PC en la punta del mundo, ¿no? Y este PC lo tenemos conectado a un telescopio. O directamente mejor, este PC está en órbita, ¿vale? Y es una antena. Pues, ¿cómo conectamos con él de forma remota para poder operar dentro de él? Para poder hacer uso de las cosas dentro del ordenador, de los programas que tiene instalado dentro del ordenador. Pues para eso está lo que ahora usamos, son esos escritorios remotos. ¿Vale? Ese escritorio remoto de Microsoft sirve para manejar las ventanas a nivel de visualización, pero luego hay protocolos. El inicial, el que se originó en su momento, era Telnet. ¿Vale? Un poco de... vemos la sigla. Este era un protocolo en texto plano y todo eso, y se sustituyó por el SSH, que es un protocolo para operar un ordenador de forma a distancia, ¿vale? Y es seguro. Teniendo esas cosas en la cabeza, yo doy por hecho que ya tenemos un montón. ¿Cuándo los siguientes lenguajes pueden interpretar navegadores web de forma nativa para mejorar las funcionalidades y dinamismo? Si os pregunto cuál lenguaje puede interpretar los navegadores para ser visualmente más atractivos, CSS. Sin embargo, funcionalidades y dinamismo, pinchar y que nos corrija el formulario, JavaScript, ¿vale? Estos son de correo electrónico, pero creo que nos faltaría una de correo electrónico, una de protocolos, o todo eso junto lo podemos ver, ¿vale? Y de direcciones IP, ¿vale? Vale, esto por ejemplo, es importante que hay un catálogo de aplicaciones del Estado, y son importantes conocerlas, ¿vale? Porque siempre suele salir alguna pregunta. Geyser es el sistema de gestión de registros. Cuando hay un acto administrativo que sale de una administración pública, tiene que tener un registro, ¿vale? Y cuando ese acto, una solicitud de un interesado que va a producir actos administrativos, entra dentro de una administración, tiene que llevar un código. Ese código es un registro y se hace a través de la aplicación electrónica Geyser, ¿vale? Lo que pasa es que Geyser, si nosotros nos leemos el artículo 5, donde nos habla de los representantes, de ahí hacia adelante nos habla sobre los registros, es la ley 39, estoy diciendo. Cuando nosotros vemos el tema de los registros, vemos que nos dice que son interoperables, son interconectables entre todos los registros de otras administraciones públicas. Con lo cual, si alguien registra algo en el gobierno de Canarias, llegará a Bilbao, llegará a cualquier gobierno regional a través de los registros electrónicos. Para eso tienen que hacer uso de una cosa, que es el sistema de intercambio de registros. ¿Por qué?
porque los de Cataluña tendrán un registro individual, la AGE tiene otro, y para llegar de un registro a otro tiene que haber el sistema de intercambio de registro, que es el SIR. Aplicación para notificar a los interesados se llama Notifica, y clave, todo lo que hagamos arroba, de arroba firma, clave, todo lo que lleva una arroba ya nos huele a firma electrónica. Ese arroba es muy característico en firma electrónica, ¿vale? Ahora ya, para que no se nos haga muy pesado, vemos un par de cositas así. Sobre el tema de las ChatGPT, inteligencia artificial, sí que me lo haría bastante. Ya todos estamos muy acostumbrados a lo que es el ChatGPT, pero por ejemplo el Copilot de Microsoft, porque el Estado tiene licencia sobre Microsoft, con lo cual es interesante que sepamos eso. Y anda, mira, qué pregunta, estoy saltando de año en año. ¿Cuál de los siguientes lenguajes puede ser ejecutado de forma directa por un navegador web? JavaScript, ¿vale? Fortran, lenguaje antiguo. Pascal es otro lenguaje antiguo. Y SQL, espero 5 segundos. Structure Query Language, de lenguaje de estructura, de consultas estructuradas, que es consultas a base de datos. ¿Qué organización tiene encomendada la Autoridad de Registro de Nombres de Dominios de Internet para España, llamado .es? Os dije, .es. A ese .es le decimos, por favor, yo quiero un dominio que se llame cortes de pelo de tío Paco. Pues cortes de pelo tío Paco.es es lo que yo le compro, que es esa reserva del dominio. El SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal, no. Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, sí. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no. Emite los certificados y imprime billete, ¿vale? Sin embargo, ¿qué entendemos? Cuando nosotros sepamos o vemos algunos aspectos sobre cuando el Estado descentraliza ciertas funciones, suele crear mercantiles, que son las que trabajan, por ejemplo, AENA es una entidad pública empresarial, que son como sociedades mercantiles de propiedad pública. Pues Red.es es la empresa pública que se encarga de gestionar el dominio .es. .it de Italia, habrá una empresa italiana o habrá una entidad pública italiana que lo gestione, pero nosotros Red.es es la que gestiona esto. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, o más allá, dentro del Ministerio, la Agencia Estatal de Administración Digital, es la que desarrolla Notifica, Geyser, sistema de firma electrónica, ¿vale? Sistema de firma electrónica. La expedición de los certificados electrónicos lo hace la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Aquí nada. Código seguro. Vale. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Aquí lo vemos, lo de el ratón es un componente interno del ordenador. La función principal de la CPU es almacenar. Los dispositivos de salida permiten introducir datos. El lápiz óptico es un periférico de entrada, ¿vale? Eso tiene más lógica. ¿Cuál de los siguientes términos tiene un tema de seguridad? Están los palabrejos de informática. También podemos hacer una segunda versión para que esto no se alargue mucho. Pero realmente, cuando nosotros tenemos nuestro navegador y iniciamos sesión, nosotros vemos que cuando iniciamos sesión en un montón de sitios se nos queda iniciada la sesión. ¿Por qué? Porque se graba en nuestro ordenador algo de información o en nuestro móvil algo de información. ¿Cómo se graba esa información? En formato de una cosa que se llama cookie, galletita. Instagram se mete en nuestro ordenador y nos deja una galletita. En esa galletita tiene que un código, que si nosotros usamos ese código para volver a Instagram, Instagram no nos va a volver a pedir el usuario y la contraseña. Con lo cual, cookie es una forma de operar, ¿no? Normal. No tiene nada que ver con la seguridad, ni es un virus, ni cosas de esas. Y proxy es un sistema a través del cual, normalmente lo podemos ver en China, que tienen prohibido el acceso a cierta información. Pues por ejemplo, ¿qué hacen? Se conectan a través de un proxy. Un proxy es un ordenador que hace de intermediario. Entonces, tú le pides la información a él y él te la deriva a otro lado.
la recoge y luego te la entrega, ¿vale? Usando un proxy, por ejemplo, te puede saltar pues esos controles que hacen los gobiernos sobre que no te dejen entrar a Facebook. Porque tú no entras a Facebook directamente, tú entras a un ordenador que, como la información va segura de punto a punto, solamente ven que tú accedes a ese ordenador. De ese ordenador a Facebook a lo mejor sí se puede acceder. ¿Cuál de los siguientes es una parte esencial del software del sistema operativo? Pues mira, sistema de base de datos relacionales, ni idea. Sistema CAD de diseño asistido, ni idea. Sistema de información IRI, ni idea. A ver, ni idea. Todo esto tiene su lógica, pero digo que en base a lo que hemos visto no tenemos ni idea. Sistema de gestión de la memoria principal. Mira, esa no suena, ¿verdad? Pues listo. Aquí, servicio en la nube. Ya vimos que un SSD es una cosa que eso no es. Con lo cual nos queda esto nada más. Crear y gestionar una base de datos. Pues vimos que SQL tiene un nombre claro de bases de datos. PowerPoint no, Firefox no y Acrobat Red no. ¿Qué es una dirección IP? Pues tenemos una dirección única que identifica un dispositivo en Internet, una red local, una dirección de una página principal de un sitio web. ¿Qué sería una dirección? Cuando hablo de una dirección está hablando de Instagram.es, ¿vale? Eso no sería la IP. La dirección donde se encuentra la sede corporativa de una empresa, un enlace. Pues no, pues sería una dirección única que identifica un dispositivo en Internet o en una red local. Porque vimos que nosotros tenemos IP y el sitio tiene IP. ¿Vale? Aquí, cuando veamos estas abreviaciones, esto es sencillo. Esto es, normalmente la única letra que cambia es la primera. La única letra que cambia es la primera. Porque si nosotros queremos infraestructura, sería IaaS, porque es infraestructura as a services, es decir, infraestructura como servicio. Si dice un software, proporciona software como servicio, es S, empieza por S y acaba por S. Software as a services, software como servicio. ¿Vale? Con esa regla mnemotécnica lo tenemos claro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo quiero software, pero no quiero que me lo instales, yo quiero que me lo proveas. ¿Cómo me lo provees? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con Google o con Gmail. Nosotros no nos instalamos nuestro correo electrónico en nuestro ordenador. Eso es un servicio que se provee desde la nube. Si nosotros queremos ordenadores funcionando, pero no los queremos instalar en nuestra casa, lo queremos que se queden en la nube, pues sería infraestructura como servicio. Como eso hay un montón de siglas. Si nosotros vemos así, AAS es as a service, como servicio. Si esto no lo pone aquí, pues ya sabemos, claro, software as a service. De todas formas, eso es una cosa de imágenes. SAI es lo que tenemos en nuestros ordenadores para que si se va la corriente sigan funcionando. Son unas baterías de alimentación ininterrumpida, ¿vale? Y son unas baterías que se va la luz y el ordenador no sigue funcionando, ¿vale? Porque tira de esa batería. Y yo creo que ya estaría. Bueno, pues vimos un repaso bastante grande. Yo creo que cubrimos un montón de estas mini preguntitas raras. Ampliar un poquito lo del tema de protocolo de correo y alguna cosita más que vi que hay que ampliar, ¿vale? Bueno, espero que haya servido. Un saludo.